Podemos, la verdad es que tiene preocupados a más de uno dentro del Partido Popular. A ver qué escuchan ustedes en este vídeo que vamos a compartir. ¡Podemos! Vale, chicos, gracias. Para la foto no vamos a decir patata, vamos a decir lo que sabéis que vamos a decir, ¿verdad? Bueno, pues lo que iban a decir es lo que acaban de escuchar. El alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, del Partido Popular, entendió Podemos cuando los niños, bueno, pues inducidos por sus monitores, participaban en un campamento de verano en la playa de Asinas, dijeron Pokémon. Y el alcalde manifestó su absoluto estupor porque los críos fueran instruidos en esa palabra por parte de los monitores. Se montó un pequeño lío el pasado fin de semana con este asunto que, en el fondo, Roberto, demuestra que el asunto de Podemos se ha convertido ya en una palabra tabú para muchísima gente. Es decir, Podemos parece que, aunque hubieran dicho Podemos, no sé cómo lo ves. Sí, no, yo creo que están todos preocupados, aunque por motivos distintos. Yo creo que el Partido Popular está muy preocupado porque le vaya bien y el Partido Socialista está muy preocupado porque le vaya mal. Quiero decir que el Partido Popular lo que quiere es que le vaya bien a Podemos. Bueno, pero no dejan de hablar de Podemos, no dejan de hablar de Podemos. Sí, es una obsesión, sí. Por lo que he leído en La Voz de Galicia, la cuestión es que hacían referencia a Pokémon, que es el muñeco tal, pero también la palabra en sí, no sé cuál salía, siendo un alcalde del Partido Popular, no sé cómo echaría más a correr, si oye Podemos o si oyes Pokémon, es decir, se interprete como se interprete. No, pues, pero las dos conjuntamente es la bicha. Lo que quiera. Acabo diciendo, dijeron Podemos, lo oímos claramente y no solo lo oí yo. Estoy seguro de que les parecería mal que dijesen PP o PSOE. Bueno. Porque se olvidan una cosa, que es que las palabras hay que ponerlas en boca de quien las dice. Si hubiesen mirado que eran niños los que estaban diciendo eso, pues ya está. Bueno, pues en fin, una pequeña anécdota que tenía lugar este pasado fin de semana, como les decía, en Vilanova de Arousa. Hoy ha habido actividad parlamentaria aquí en Galicia, un pleno que no es habitual que se celebre, mes de julio, a pesar de lo cual sus señorías decidieron que sí, que tenían que acudir a trabajar y aprobar una serie de cosas. La propuesta más controvertida, la que salió de boca del Bloque Nacionalista Galego, que proponía una reforma de la ley de amnistía. Para que nos enteremos bien de qué estamos hablando, vamos a recordar qué pasó con aquella ley que se promulgó en plena transición. Marina Cadegato nos va a ayudar. Pues efectivamente hablamos de la Ley 46/1977, es la conocida como Ley de Amnistía, que entró en vigor durante la transición, precisamente en 1977. Tenía como objetivo liberar a los presos políticos después de la dictadura. Fue una ley de consenso, entonces solo Alianza Popular se abstuvo en su aprobación y un mes después 118 reclusos ya habían sido excarcelados. La polémica reside en los apartados E y F del artículo 2, que otorgan amnistía a las autoridades, funcionarios y agentes del orden público implicados en los delitos pasados. Y fue gracias a esos apartados que la ley aprobada por la izquierda acabó volviéndose contra ellos. Las denuncias contra los crímenes del franquismo o contra los delitos cometidos durante la guerra civil no prosperaron, ya que la ley de amnistía impide juzgar este tipo de delitos. El PP, que entonces se abstuvo, es ahora el gran defensor de esta ley. Ellos recuerdan nombres como Santiago Carrillo, Marcelino Camacho, Jordi Soletura o Rafael Alberti, quienes se beneficiaron y lucharon por apoyar esta ley que creían cerraría una etapa y abrirían ahora otra nueva. Fernanda. Bueno, pues hoy ha sido Francisco Jorquera, portavoz del Bloque Nacionalista Galego en la Cámara Legislativa Gallega, el responsable de defender esa propuesta de los nacionalistas, que ya les digo, no ha salido adelante porque contó con los votos en contra, no solo del Partido Popular, sino también del Partido Socialista. Pero el debate sirvió para hablar de otras cosas, por ejemplo, de Filgueira Valverde. Esta imagen, captada por las cámaras de V Televisión el pasado martes, levantó polvareda hoy en el Parlamento. O noso modelo é o modelo de reconciliación nacional do que temos un exemplo na foto na que saen na praza de San Xosé en Pontevedra o neto de Bóveda e o fillo de Filgueira Valverde xuntos decidindo celebrar as letras galegas polo ben do noso país. No fue hoy el BNG quien polemizó con el nombramiento de Filgueira. El padre Luis María. Señor Peiras, por favor, señor Peiras. Señor Peiras. No es un canal. Señor Peiras. Canal. Señor Peiras. Sí, señor. Señor Peiras es dignidad. Es una llamada. Sabe lo que queira. O que queira. Esto é un estaqueiro. Señor Peiras, tengo más preguntas.
Dos llamadas al orden y una estampida de beiras durante el Pleno cerraron un debate que reabrió el capítulo más doloroso de la historia reciente. El BNG pide reformar la ley de amnistía. Pobre democracia a que se construe desde o esquecemento e a impunidade, porque ese é o problema, a impunidade. Estáse facendo unha aplicación da lei que consagra a impunidade. Reclaman que juzguen los crímenes del franquismo como genocidio y ponen como ejemplo el proceso judicial en Argentina, que ha recibido 300 querellas de víctimas del régimen. O fan entendo eu para cuestionar, como leva facendo o seu grupo político desde aqueles tempos, o que foi a transición. O que significa a palabra transición é o que significou a reconciliación nacional que os españois tiveron nos anos 76, 77 e seguintes. Ni PP ni PSOE apoyaron la reforma de la ley de amnistía. Hoxe non podemos vir aquí a contar os mortos, nin podemos ver aquí a laiarnos. Por eso, o texto que nos propón hoxe o Grupo Nacionalista, que é un texto emocional, é un texto que dificilmente supera unha análise xurídica. Vostedes analicen se a posición que están mantendo contribúe ou non a correxir a fenda cada vez máis grande que alonxa determinadas institucións das demandas dos cidadáns. Casi 40 años después de la muerte del dictador, las heridas siguen abiertas en un país dividido. La propuesta del Bloque Nacionalista Galego y en el Parlamento gallego, y hablábamos también con Fran Camaño, que fue redactor de la Ley de Memoria Histórica que se aprobó durante la presidencia de Rodríguez Zapatero. Non se pode confundir a Lei de Amnistía do ano 77 coas leis de punto e final que hubo en Chile ou en Argentina. A Lei de Amnistía foi unha reivindicación de, entre outros, da esquerda política avasallada polo franquismo. E, polo tanto, foi un pacto, non foi imposto dende quen goberna, como a lei de punto final de Pinochet, para conseguir protexer ou blindarse. Foi algo negociado, traballado pola nova ou xoven democracia española, nun intento político moi diverso e onde había moitísimos intereses. E aí hubo moitísimos comunistas, moitísimos socialistas, tamén persoas de dereitas, que chegaron e aprobaron esa lei de amnistía que é do ano 77. A partir do ano 77, a democracia española, mellor ou peor, foi facendo, digamos, xustiza coas víctimas. A última foi a Lei da Memoria que o que quería era poñer peche a un desenvolvemento histórico ao longo destes anos de democracia que foi desigual. E o que aprendeu foi, primeiro, facer un recoñecemento xenérico de que todas esas persoas foron condenadas en procesos ilegais, os que foron privadas de dereitos ilegalmente. A partir de aí, dar a reparación no ámbito da privacidade de cada familia e de cada individuo, para non ter que estar reescribindo a historia, como algúns dixeron, sino que cada persoa e cada familia dentro da súa intimidade pode ter dereito a ter na casa un papel que diga que o seu avó non foi un ladrón e por iso apareceu morto nunha cuneta ou apareceu fusilado ou estuvo en cadea. Se alguén debera ser perseguido penalmente hoxe porque está vivo e é responsable deso, para iso están os tribunais de xustiza, porque non é necesario cambiar a lei de amnistía para que isto poida, no seu caso, ser posible. Veremos ao final como concluye ese proceso. Agora está aberto, máximo respeto, hai que ter a máxima colaboración, pero ao final verá unha sentencia, e a sentencia se fundamenta en preceptos legales, entre outro no dereito de tratados que está no Convenio de Viena, que di que os tratados sobre xenocidios, tratados internacionales, non se poden nunca aplicar retroactivamente. Por tanto, de todo eso xa se falará no seu momento. Bueno, José Luis, non sei que pensas a proposta do Bloque de modificar a lei de amnistía. A ver, eu teño nisto unha postura moi comprometida que vai escandalizar a moita xente, pero non por eso deixo de decir. A ver, primeiro creo que replantexarse ahora a lei de amnistía do 1977, que foi, como recordaba o exconselleiro Camaño, un instrumento de reconciliación básico para o funcionamento da transición, que foi pactado e que foi votado por todas as forzas políticas, e plantexalo ahora como unha das maneiras de generar un revolcón xeral sobre a transición, como se aquelo, en vez de haber sido feito maravillosamente, fora mal feito, me parece que é un error mayúsculo e eu estou de acordo con que voten para atrás ese tipo de principios. Dito cual, eu quero recordar que a propia Constitución española, digamos que dando a entender que aquilo era decir, unha medida excepcional e que a partir de ahora as cousas iban a ser distintas, fixo unha prohibición de amnistías xerais que se sigue aplicando, de tal maneira que neste momento pódense amnistiar
digamos, condenas individuales que sean formalmente pedidas, etc., pero non se pode facer... Indultar, pero non facer... Non se poden facer proxectos decisións de amnistía xeral. Eu quero decir que son absolutamente partidario, en términos filosóficos e morais, do modelo griego da amnistía, do modelo xudeo do xubileo, etc. Eu creo que cada certo tempo hai que facer un borrón e conta nova se non se quere estar nunha permanente reactivación de odios que non teñen outra solución máis que as do esquecemento, que é o que significa amnistía, en griego, significa esquecer. E eu son partidario desa idea, e creo que é unha equivocación que non haxa eses instrumentos para a resolución dos grandes conflictos que tantas veces hai que afrontar. Se non houbera normas de amnistía, estábamos nas guerras europeas neste momento, estábamos na primeira, non na segunda, verdad? E, por tanto, eu creo que hai que ser nesto menos escrupulosos do que estamos sendo. E eu creo que é hai que exercer eso racionalmente, hai que leválos, se se quere, aos debates do Congreso dos Diputados, etc., pero ten que haber algunha forma que diga algún día que non podemos vivir vencellados a un feito pasado, aunque sea un feito colectivo, nin podemos sentenciar colectivamente aos ciudadanos que tuveron que vivir baixo situacións tremendamente angustiosas polo feito de que se nos escape un ladrón máis ou un ladrón menos. E, por tanto, eu creo que desde esa perspectiva hai que tratar isto con criterios modernos, etc., pero eu fago a afirmación de que me parece un error que non exista amnistía, incluso como mecanismo de tratamento da problemática penitenciaria. Ou se houbera formas de amnistía xeral, a política penitenciaria sería... Incluís todos, por exemplo, os condenados por terrorismo? Non, eso pódese excepcionar. Entre outras cousas, eu non estaría de acordo en excepcionalo de por vida. E o Bloque tampouco, porque ese discurso que fai sobre os días do franquismo non é capaz de facelo sobre os asesinos de ETA. E, por tanto, desde esa perspectiva, é evidente que estamos xogando con acepcións de personas. Eu non fago esa acepción, de tal maneira que eu creo que hai que medirse neste asunto, hai que facer moi garantista a forma en que se debate, non pode ser a ocurrencia de alguén, nin siquiera o mellor dun partido político, pero o feito de que se borre a idea de que hai nun momento determinado que a superación dos conflitos... Sabes que o xubileo, a palabra xubileo, bueno, un toque de tal. A palabra xubileo ven de un instrumento hebreo que era un corno dunha cabra co que se tocaba. Cada 50 anos tocaba o xubileo, cada 50 anos. E todos os delitos, e todos os dereitos de esclavitude que foran establecidos, etc., quedaban borrados e volvíase a empezar de novo. Eso é, eu creo que ese é o sistema... Hasta que supoño que para eso teñen que estar de acordo todos. Claro, eu que estou propoñendo, non estou dicindo que isto sea así. O problema é que a amnistía propoñen os verdugos e non as víctimas. Eu fago unha emenda general ao principio de que si somos... si non olvidamos, eu acórdome das declaracións de Mújica, verdad? Yo perdono pero non olvido. Pois é moito mellor que olvides e non perdones, moito mellor. Primeiro, unha matización, Xosé Luis. Creo que a lei foi aprobada por todos menos por AP. Bueno, por eu lamento que naquela non sei se estaba en AP, pero se estaba, lamento profundamente. Creo... Que se estuvo, sí. Sí, se estuvo, sí. Vamos ver, eu creo que hai que contemplar esta cuestión ligada á lei da memoria histórica. E me parece que é importante, porque eu creo que a lei de memoria histórica foi unha lei moi xenerosa. Unha lei que non implicaba persecución judicial de ninguén, pero que permitía, por exemplo, a xente que tiña ofendida a memoria familiar, etc., restaurala. E non só eso. Eso non se lo impedía a nadie hacerlo. E non só eso. Con anterioridad. Permitía que aí donde había unha fosa común se pudera recuperar o cadáver e que houbera unha lápida nunha tumba con un nome. E estas cuestións
son moi importantes desde o punto de vista simbólico. Non é o mismo un resto nunha cuneta dunha carretera que alguén que se lle dá sepultura civil e se lle reconoce o seu estatuto humano. Entonces, eu estou de acordo que hai que olvidar, pero para olvidar hai que recordar, porque senón o recordo, se non hai recordo, se non hai recoñecemento, o olvido é imposible, porque esa vivencia permanece traumática e se transmite continuamente nas generacións. Cal é o problema que vexo eu? Que esa lei, a lei de memoria histórica, que viña a restaurar esa deuda simbólica, no ano 2012, Rajoy limitou o presuposto nun 60%. E no ano 2013 e 2014 quedou sin asignación económica nos presupostos xerales do Estado, que é unha maneira de deixala sin efecto. Entonces, por exemplo, se suprimiu a oficina das víctimas da Guerra Civil e da dictadura, que eran as que coordinaban as exhumacións das fosas comuns, e se impide, de feito, a través da anulación do presuposto, de que este en vigor. Entonces, eu creo que se quere realmente chegar a unha reconciliación auténtica, non se pode, pola vía torticera dos feitos de eliminar o presuposto, acabar con esta iniciativa legislativa, porque eu creo que era unha iniciativa que precisamente permitía cerrar ben posibles cuestións non resoltas no seu día. Solo un matiz. Eu quero recordar que eso non era o debate desta tarde, era a lei de amnistía do ano 77. Bueno, pero como consecuencia das facilidades que a lei dá para que non se persigan determinadas cousas. É o que o Bloque achacaba, por eso recurre a lei de amnistía, ese artigo no, claro, a lei de amnistía dá toda a facilidade. Marina, que na práctica impide que por eso... A lei de amnistía impide perseguir eso. Claro, por eso. No, vamos a ver, ayer publicaba, me parece, el periódico La Voz de Galicia, o antes de ayer, un artículo sobre una exposición que se acaba de inaugurar en la Thyssen de pop art, de arte con cuadros de Liechtenstein, del equipo Crónica, y había un cuadro muy bonito de Genovés, que son gente que tú lo conocerás porque lo teníamos todos en nuestras habitaciones, yo lo tengo todavía en mi despacho de la Facultad de Derecho, gente que avanzan unos a otros abrazándose, ¿no? El primer lugar donde se formula la política de reconciliación nacional es en el manifiesto programa del Partido Comunista de España. Un partido que manifiesta que esto defiende la política de reconciliación nacional es el Partido Comunista de España. Hay una intervención famosa de Dolores Ibarruri en el Congreso de Roma, con cerca de 90 años y la voz de una mujer que parecía que tenía 35, una voz absolutamente impresionante, en donde Dolores Ibarruri defiende la pasionaria defiende la necesidad de la reconciliación. La ley de amnistía es uno de los elementos basilares de la transición democrática. Es uno de los elementos en los que se basa la transición, porque la ley de amnistía no solo se aplica hacia el pasado, sino que se aplica también en el presente. La ley de amnistía se fue ampliando sucesivamente hasta producir un efecto. Hay un artículo magnífico de Santos Juliá que lo recordaba hace 3 o 4 años, hasta llegar a un momento en el que no hay ni un solo preso de ETA en las cárceles. Es decir, hay un momento en España en que todos los presos de ETA, incluidos los que tenían delitos de sangre, salen de la cárcel. Es decir, los que habían cometido asesinatos salen de la cárcel. ¿Qué ocurre? Que luego se vuelven a llenar las cárceles porque siguen cometiendo asesinatos, ¿no? Bueno, la ley de amnistía es un elemento absolutamente fundamental, que es la base del pacto de reconciliación nacional sobre el que discurre la transición. Nadie impide a partir de ese momento abrir fosas comunes. Se han abierto fosas y se abrieron a lo largo del tiempo. Pero no hay financiación para la cuestión es que eso se convierta en una política de Estado. Claro. Es distinto, eso es distinto. Es verdad que no es una política de Estado. Pero lo fundamental es que, sin entrar en el tema de la memoria histórica, que se podría discutir, porque yo creo que incluso el propio concepto de memoria tenemos todos, cada uno la nuestra, y hay muchas memorias. La memoria al que le ha matado los padres, el padre unos, es distinto de la memoria al que le ha matado el padre los otros. Las memorias son la de cada uno, pero sin entrar en ese debate, la ley de amnistía pretende esto. La ley de amnistía no es en absoluto una ley de punto final, y sencillamente no es cierto que la transición se base en la desmemoria, no es verdad. O sea, se publican docenas de libros, cientos de artículos, se hacen películas. La ley de memoria histórica contempla los muertos de los dos lados. Sí, no, pero sí, ya lo sé, pero sí. Digamos que no quiero hablar de la ley de memoria histórica porque eso nos lleva a otro debate.
No, lo que quiero insistir en la idea de que la ley de amnistía Lo que es significó un la ley. pacto, es el pacto sobre el que se basa la transición, que es un pacto que tiene que ver con la relectura que se hace del propio pasado, de la propia guerra civil. Hay una relectura de la propia guerra civil como una gran tragedia colectiva, como una gran tragedia nacional, y esa relectura de la propia guerra y del propio pasado es la que explica que el Partido Comunista de España sea uno de los partidos que defienden con más fervor. Hay una intervención, efectivamente, lo decía ahora Pedro Puy, es verdad, de Santiago Carrillo, en las Cortes. Lo que pasa es que la ley de amnistía beneficiaría, supongo, fundamentalmente a los contrarios al régimen, que eran los que estaban en la cárcel, ¿no? Claro, no, O sea, no había franquistas en la cárcel. Porque es que hay un elemento fundamental que olvidamos en relación con la transición en Chile y la transición en Argentina. La transición en Chile y la transición en Argentina se producen cuando los muertos están allí, acaban de estar allí. La transición en España se produce 40 años después, 35 años, 30 años después de acabar la guerra civil. Las últimas sentencias de muerte fueron... No, sí, efectivamente, claro. hay una sentencia... No, pero esto es distinto, hay una sentencia de lo que muerte... fue la guerra, efectivamente. Pero los paseos, los asesinatos, la locura de la venganza privada, eso ha pasado hace muchos años. No tiene nada que ver con Chile, que acaba de producirse. Están las madres de la Plaza de Mayo circulando por la Plaza de Mayo diciendo ¿dónde están nuestros hijos? Es incomparable el proceso Manuel, para ir histórico. acabando ya, que estamos ya fuera de tiempo. Una vez más. A defensa da lei de amnistía fixo Marcelo Camacho polo Partido Comunista, e iso implicou a salida do cárcel de héroes que loitaban pola libertad, a admisión nas empresas de moitísimos traballadores que foron despedidos. Por tanto, foi unha conquista da esquerda. Eu creo que nese sentido non debía tocarse moito. Pero eu avalo o que di Manuel, de esos heróis, agora mesmo que temos son cidades nas que hai rúas que teñen nomes de fascistas que asesinaron, e esos heróis que nos anos 50, 60 e 70 ca palabra, ca voz, non cas armas, ca palabra, ca voz, desexando organizarse para lutar pola democracia, son esquecidos, e iso é a vergoña deste país. Plató de informativos. Nos vamos a que Uxía Rodríguez nos cuente más cosas de este lunes. Adelante, Uxía. Pues Hacienda quiere que la Diputación de Ourense devuelva los 10 millones de euros supuestamente defraudados a la Unión Europea y quiere que lo haga con la mayor celeridad posible. Desestima las alegaciones de la institución poniendo fin a la vía administrativa, mientras el presidente de la misma, José Manuel Baltar, va a gastar otro cartucho y recurrirá ante la justicia. Irá al Supremo para volver a pedir la suspensión del pago. Todo parte de una denuncia de la Oficina de Lucha Antifraude que destapó irregularidades en la adjudicación de 2 depuradoras financiadas con fondos europeos. La Diputación ourensana asegura que en caso de tener que afrontar ese pago no tendría problemas, pero no todos andan tan bien de dinero. Condarroa, por ejemplo, atraviesa un momento delicado. Acuciado por las deudas, el exalcalde de Santiago asegura a través de su abogado que sus necesidades económicas no pueden esperar ni un solo día más. Le ha pedido al juzgado que se le devuelva de forma inmediata todo lo incautado en el registro practicado en su vivienda el año pasado, es decir, el ordenador portátil de su esposa, 4.000 euros y los lingotes de oro que supuestamente fueron un regalo de los abuelos maternos a las hijas del exregidor, un registro enmarcado en la investigación de la Operación Pokémon. Y los problemas de justicia de nuestro siguiente protagonista van incluso más allá. Tras serle denegado el indulto, el expresidente balear, Jaume Matas, ingresará en prisión en los próximos días. E ironías de la vida, podría ser confinado en la cárcel que él mismo inauguró. Es el centro penitenciario de Mallorca, cuya placa descubrió en 1999 junto al que por entonces era el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Un sonriente Matas se la presentó a los ciudadanos como un centro a la altura del bienestar balear. Es probable que en los próximos días tenga oportunidad de descubrirlo por sí mismo. Matas ha sido condenado a 9 meses de cárcel por tráfico de influencias. Después de décadas de división, de siglos de tradición y tras el rechazo inicial de hace 2 años, la Iglesia de Inglaterra tendrá mujeres obispo. Lo ha aprobado esta misma tarde el sínodo anglicano que llevaba 2 días reunido en York. El dilema se ha resuelto finalmente y han votado a favor con el triple apoyo de las altas jerarquías, de los clérigos y de los representantes laicos tradicionalistas. Estos últimos habían tumbado esta misma iniciativa en el año 2012. Antes de
de Navidad se podría conocer el nombre de la primera obispa, 20 años después de la ordenación de las primeras mujeres sacerdotes de la Iglesia anglicana. Steven Spielberg se ha convertido en el protagonista de la última imagen viral del momento. Los internautas lo han puesto a caer de un burro por posar con un dinosaurio muerto. Esta es la foto de la discordia. En ella se ve al famoso director de Parque Jurásico en una instantánea tomada en el set de la película hace más de 2 décadas. El caso es que un usuario de Facebook la colgó bajo la frase "vergonzosa fotografía de un cazador recreándose y posando feliz junto a un triceratops que acababa de sacrificar". Se trataba de un humorista que decidió tirar de ironía para denunciar las últimas imágenes de modelos posando con animales muertos. Pero muchos no pillaron el tono y se olvidaron de un pequeño detalle. Los dinosaurios se extinguieron hace millones de años. A Spielberg le llamaron de todo, desde asesino a despojo humano. Parece que se rasgaron las vestiduras mucho antes de tiempo, Fernando. Yo no doy crédito con esta noticia, Uxía, y demuestra que hay que tener cuidadín con lo que pasa en las redes sociales. Y lo decíamos el otro día, lo políticamente correcto a veces nos lleva a un paroxismo enfermizo. Muchísimas gracias, Uxía. Nos vamos a la primera página del periódico de mañana. Titular que seguro que comparten muchos de ustedes. La Xunta exige que bajen los peajes de la P9. Pide al Ministerio de Fomento medidas excepcionales para evitar atascos como los del domingo. Hacer al mes 21 viajes de ida y vuelta entre Vigo y A Coruña cuesta 644 euros en peajes y más de 1000 en gasolina. Galicia vertebrada, que diría Ortega. Foto de primera, una caída hecha a Contador del Tour. Alberto Contador recibe asistencia médica tras sufrir una grave caída, fracturarse la tibia. Las altas temperaturas solo durarán hasta el jueves, otro de los titulares de la primera de La Voz. Otro caso de fraude, imputan al alcalde, el director de la Oficina de Empleo y Empresarios de Porriño por favorecer enchufes. Y destacar un último y llamativo titular. 3 tripulantes de el Juan Sebastián Elcano acusados de tráfico de drogas. Son algunos de los asuntos que podrán leer mañana ampliados en las páginas de La Voz de Galicia. Señores, que un auténtico placer por el análisis y por esa entrevista tan suculenta hoy a Pilar Cancela. Regresamos mañana, seguiremos hablando del Partido Socialista porque lo haremos con un militante histórico. Francisco Vázquez estará con nosotros a partir de las 10 menos 20 de la noche en directo. Sean felices.